Hay jugadores que no necesitan demasiada publicidad para entender que están entrando en el radar de los grandes clubes de Europa. Y Riccardo Calafiori es uno de esos casos. Y lo digo claramente desde el inicio, porque no quiero rodeos ni discursos suaves. Si el Real Madrid está mirando perfiles para el futuro de su defensa, este nombre no está ahí por casualidad. No está ahí por moda. No está ahí por marketing. Está ahí porque representa exactamente el tipo de jugador que el fútbol moderno está exigiendo. Y cuando yo analizo a Calafiori, no lo hago como un jugador más del mercado. Lo analizo como una pieza que encaja en un patrón muy específico que el Real Madrid viene repitiendo en los últimos años. Defensores jóvenes. Con salida limpia de balón. Capacidad de jugar en más de una posición. Y sobre todo, personalidad para asumir responsabilidad con el balón en zonas de presión. Porque hoy, en el fútbol de élite, un defensor que solo defiende ya no es suficiente. Y esto es algo que muchos todavía no han entendido. El Real Madrid no está buscando solo centrales. Está buscando constructores desde atrás. Y aquí es donde Calafiori empieza a entrar en una conversación seria. Porque no estamos hablando de un defensor tradicional. Estamos hablando de un jugador que puede actuar como central y lateral izquierdo, con una naturalidad que no es tan común en el mercado actual. Y eso, para un club como el Real Madrid, tiene un valor enorme. Pero yo quiero ir más allá del análisis técnico superficial. Porque lo fácil es decir que es polivalente. Lo difícil es entender qué significa eso dentro del sistema del Real Madrid. Y aquí es donde yo empiezo a ser más directo. Si el Real Madrid realmente considera a Calafiori, no es para ser titular inmediato. No es para ser una estrella del proyecto. Es para ser una solución estructural. Una pieza que permite ajustar el sistema sin romperlo. Y eso en este club es muy importante. Porque el Real Madrid no ficha para improvisar. Fichar aquí significa anticiparse. Significa proteger el futuro antes de que el problema aparezca. Y cuando yo miro la defensa actual del equipo, veo un patrón claro. Hay jugadores con experiencia. Hay jugadores con jerarquía. Pero también hay una necesidad constante de evolución física y táctica. Porque el fútbol moderno exige defensores que no solo reaccionen, sino que inicien, que progresen, que rompan líneas con pase o conducción. Y en ese sentido, Calafiori encaja en una tendencia europea muy clara. Defensores que ya no son solo defensores. Son mediocampistas disfrazados de centrales. Y eso cambia todo. Ahora bien, yo no voy a caer en el error de decir que es una solución inmediata para el Real Madrid. Eso sería irresponsable. Porque el salto de rendimiento y presión de jugar en otro entorno a jugar en el Santiago Bernabéu no es pequeño. Es enorme. Y muchos jugadores prometedores se han quedado en el camino por no entender ese cambio de contexto. Pero lo que sí puedo decir con convicción es lo siguiente. Si el Real Madrid decide entrar en este perfil de mercado, es porque está pensando en una transición de ciclo. Y eso es lo que mucha gente no está viendo. El club no ficha solo para el presente. El club ficha para preparar el siguiente movimiento. Y ahí es donde aparece la verdadera lectura del caso Calafiori. No es un fichaje de impacto mediático inmediato. Es un fichaje de estructura. De profundidad de plantilla. De adaptación a un fútbol donde los laterales ya no son laterales y los centrales ya no son estáticos. Y ahora quiero ser aún más claro con algo. En el Real Madrid, cuando un perfil como este aparece en la lista, no es por casualidad. Es porque internamente ya se está evaluando una evolución del sistema defensivo. Y eso siempre abre una pregunta incómoda. ¿Quién sobra cuando entra un jugador así? Porque el fútbol de élite no funciona con acumulación infinita de talento. Funciona con equilibrio. Y cada nuevo perfil altera ese equilibrio. Y aquí es donde este tema empieza a conectarse con algo más grande. La defensa del Real Madrid no es un problema urgente. Pero sí es una estructura en constante evaluación. Y jugadores como Calafiori representan exactamente ese tipo de perfil que obliga al club a tomar decisiones futuras. No inmediatas. Pero inevitables. Y eso es lo que lo hace interesante. Porque no estamos hablando de un rumor vacío. Estamos hablando de un tipo de jugador que encaja en una lógica real de evolución del equipo. Y ahora quiero llevar esto a un punto más profundo. Porque si el Real Madrid realmente se plantea incorporar un defensor de este perfil, no es solo por calidad individual. Es por adaptación a un modelo de juego donde la salida de balón desde atrás es cada vez más determinante. Y aquí es donde muchos subestiman este tipo de movimientos. No se trata de defender mejor. Se trata de construir mejor desde atrás. Y ese es el fútbol que está dominando Europa ahora mismo. Y el Real Madrid no se queda atrás en esa evolución. Nunca lo ha hecho.
Siempre ha llegado tarde para algunos. Pero siempre ha llegado. Y cuando llega, normalmente llega con fuerza. Ahora, antes de seguir hacia el análisis más polémico, donde voy a hablar de quién podría perder espacio con este tipo de perfil, y qué movimientos internos podría provocar en la defensa del Real Madrid, quiero dejar esto claro. Calafiori no es humo. Calafiori es un tipo de jugador que encaja en una lógica real de mercado. Y cuando el Real Madrid entra en ese tipo de lógica, nunca es por simple curiosidad. Es porque algo ya está empezando a moverse por dentro. Y si quieres, en la siguiente parte voy a entrar exactamente ahí. ¿En quién pierde espacio? ¿Quién podría salir? ¿Y por qué este tipo de fichajes siempre generan más tensión interna de lo que parece desde fuera? Y aquí es donde el análisis deja de ser simplemente sobre Ricardo Calafiori como jugador y empieza a convertirse en algo mucho más incómodo dentro del Real Madrid. Porque cuando un club como este se interesa por un perfil defensivo específico, no está pensando solo en sumar calidad. Está pensando en reorganizar jerarquías. Y eso, en el vestuario del Real Madrid, nunca es un detalle menor. Nunca. Yo lo he visto muchas veces en este tipo de procesos. Un fichaje no solo llega para mejorar. Un fichaje llega para desplazar, para ajustar o para condicionar minutos de alguien que ya está dentro. Y cuando hablamos de un defensor como Calafiori, con capacidad para jugar como central o lateral izquierdo, la pregunta inmediata que yo me hago es muy simple. ¿Dónde encaja exactamente sin alterar lo que ya existe? Porque en el Real Madrid nada es neutro. Cada perfil nuevo toca directamente a otro perfil ya instalado. Y eso genera una cadena de consecuencias que muchas veces no se ve desde fuera. Pero dentro del club, sí se siente. Y aquí es donde el tema empieza a ponerse interesante de verdad. Porque si analizamos la estructura defensiva actual, hay varios nombres que inevitablemente entran en el debate. No voy a entrar en discursos políticos ni en proteger sensibilidades. Voy a ser directo como siempre. En el lateral izquierdo, por ejemplo, ya existe una competencia clara. Y cualquier incorporación en ese sector automáticamente genera presión interna. No solo por rendimiento, sino por percepción de futuro. Porque los jugadores no solo compiten por el presente. Compiten por la idea que el club tiene de ellos a medio plazo. Y cuando aparece un perfil joven, con proyección, con versatilidad, el mensaje interno cambia aunque nadie lo diga públicamente. Empieza la sensación de que el club está preparando algo distinto. Y eso siempre incomoda a alguien. Siempre. En el centro de la defensa ocurre algo similar. El Real Madrid tiene experiencia, tiene jerarquía, tiene jugadores consolidados. Pero también tiene una necesidad constante de renovación progresiva. No de revolución inmediata. Pero sí de transición. Y ahí es donde perfiles como Calafiori se vuelven relevantes. Porque no llegan para sentarse en el banquillo sin más. Llegan para presionar. Para empujar. Para obligar al entrenador a tomar decisiones. Y eso es exactamente lo que el club busca en silencio. Competencia interna real. No simbólica. No decorativa. Real. Y cuando yo pienso en esto desde la perspectiva del vestuario, entiendo perfectamente por qué este tipo de rumores generan tanto ruido incluso antes de concretarse. Porque los jugadores saben leer el contexto. Y saben leer el tipo de perfil que el club está siguiendo. Y eso activa algo muy importante. Inseguridad competitiva. No inseguridad emocional. Sino deportiva. De minutos. De rol. De importancia en el sistema. Y eso es mucho más potente que cualquier titular. Ahora, hay algo que quiero dejar claro antes de seguir. Yo no estoy diciendo que el Real Madrid vaya a fichar a Calafiori mañana. No estoy afirmando una operación cerrada. Lo que estoy analizando es algo más profundo. Es la lógica detrás del interés. Y esa lógica, para mí, es evidente. El club está mirando defensores que no dependan solo del posicionamiento tradicional. Está buscando jugadores que puedan adaptarse a un fútbol donde la primera fase de construcción es tan importante como la última acción defensiva. Y eso es un cambio estructural del juego. No es una moda. Es una evolución. Y cuando un club como el Real Madrid entra en esa evolución, normalmente lo hace con decisiones que afectan a más de un jugador. Porque el sistema cambia. Y cuando el sistema cambia, los roles cambian. Y cuando los roles cambian, alguien pierde peso. Aunque nadie lo diga en voz alta. Y aquí es donde yo empiezo a conectar todo esto con la realidad del vestuario. Porque no se trata solo de quién llega. Se trata de cómo se reordena todo lo que ya existe. Y eso es lo más delicado. Porque el Real Madrid no puede permitirse desestabilizar su equilibrio interno por un fichaje. Pero al mismo tiempo,
no puede quedarse estático mientras el fútbol evoluciona. Y ese equilibrio entre estabilidad y evolución es uno de los mayores retos del club en la actualidad. Y ahora quiero ir al punto más importante de este análisis. Si Calafiori entra en la ecuación del Real Madrid, no es solo un refuerzo. Es un mensaje. Un mensaje hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, porque obliga a todos los defensores actuales a elevar su nivel y reconsiderar su estatus. Y hacia afuera, porque confirma que el club sigue buscando perfiles jóvenes, versátiles y adaptados al fútbol moderno. Y ese tipo de mensajes siempre tienen impacto. Siempre. Porque en el Real Madrid nada es casual. Ni los fichajes. Ni los rumores. Ni los perfiles que aparecen repetidamente en la agenda de mercado. Todo tiene lectura. Todo tiene contexto. Y todo tiene consecuencias. Y aquí es donde yo cierro este análisis con una reflexión clara. Riccardo Calafiori no es el tipo de nombre que genera titulares por sí solo. Pero es exactamente el tipo de perfil que puede cambiar dinámicas internas en silencio. Y esos son, muchas veces, los fichajes más importantes. No los que hacen ruido, sino los que reorganizan estructuras sin que el público lo note inmediato. Y ahora te digo algo directamente a ti que estás viendo este vídeo. Si este tipo de análisis te ayuda a entender mejor lo que realmente pasa dentro del Real Madrid, entonces este es tu canal. Suscríbete ahora mismo. Deja tu like en el vídeo. Y sobre todo, quiero leerte en los comentarios. Dime si tú crees que el Real Madrid debería apostar por perfiles como Calafiori o si el club debería mantener su estructura defensiva actual sin grandes cambios. Porque aquí no hablamos solo de fichajes. Hablamos del futuro del equipo. Y este tipo de decisiones, tarde o temprano, definen temporadas enteras.